Buenas noches. Hola amigos, ¿cómo les va? Yo aquí conectándome nuevamente para que tengamos una charla súper interesante con un invitado que ya se los voy a presentar. Me dan unos segundos y como siempre entro a la conexión. Es que, hola Juan, Hola, Vilma, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Cómo te Es que va? estamos por dos cuentas, creo que estábamos como cruzados, Eso veo. porque te estaba invitando por una cuenta en la que apareces como doctor Juan Carlos, Ah, y esta, ajá. esta es Juan Carlos Soto. Sí, sí, tal vez me metí por la personal. Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, me alegra mucho que hayas aceptado nuestra invitación, No, 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 con mucho gusto. porque conversar siempre, Eres, conversar siempre sobre el tema de salud y más de salud oral, pues muy bonito y además muy interesante. Te quiero contar que habíamos hecho una pausa, uy, te me ya, fuiste, aquí. Eh, Habíamos hecho una pausa en estas charlas que yo vengo haciendo incluso desde antes de la pandemia. Pero siempre es bueno regresar. Imagínate, estamos regresando hoy contigo, así de que de verdad nuevamente te doy las gracias y, y empezamos. Yo siempre le digo a mis invitados que no se fijen mucho en esos numeritos que aparecen allá arriba, porque esas son las personas que se unen en el momento en que estamos haciendo este en vivo, pero tenemos una ventaja y es que después transmitimos en todas nuestras redes sociales, en el canal de Virna La Torre de YouTube, nuestra charla para que la vean cuando tengan tiempo, porque eso es lo bueno de este asunto. No lo tienen que ver específicamente a esta hora, lo pueden ver cuando quieran, pero que queden informados y con un mensaje positivo, que esa es nuestra mayor intención. Entonces, entrados en materia, yo voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy para quienes no lo conocen, porque a propósito quiero contarles, antes de decirles quién es Juan Carlos Soto, que es una persona que conozco hace más de 30 años. Lo conocemos porque tenemos amigos en común a quienes saludamos desde acá, Talel Said, al doctor Hugo Zamacá, bueno, ya no me acuerdo de más nombres, pero a ellos un saludo y gracias por habernos, digamos, coincidido en la vida para conocernos. Entonces, empiezo a contarles que el doctor Juan Carlos Soto Ángel es de Neiva. Él estudió en la Universidad Javeriana Odontología y está especializado en ortodoncia. Es docente desde hace 30 años, aunque es un hombre muy joven, ahí donde lo ven. De verdad que 30 años como docente es todo un recorrido muy amplio. Está casado, tiene dos hijas, una se llama Valentina y la otra se llama Alinana, ¿así? ¿Lo leí Aliana, bien? Aliana. Aliana. Trabaja en su consultorio aquí en el Centro Médico de la Sabana en Bogotá. También tiene una clínica en Chocontá donde atiende y hace consulta en Sogamoso, en Boyacá, y se especializa en tratamientos de alta complejidad en ortodoncia. ¿Yo lo dije todo bien o no? Todo perfecto, sí, señora. Es un pequeño resumen de lo De la que he vida, hecho en estos 30 años, sí, de la vida, exacto. profesionalmente, sí. Oye, Juan Carlos, ¿desde cuándo se conoce la ortodoncia en la humanidad? O sea, ¿desde cuándo hay registro de los dientes tratados? Pues mira, Virna, hay historia que desde los egipcios se encuentran algunos vestigios de ortodoncia, ¿no? Ajá, Tanto de odontología como de ortodoncia. ajá. Y se encontraban que ellos trataban de hacer algunos alineamientos de dientes, tallándolos, limándolos, y con alambres de oro o de plata, trataban de unirlos y como tratar de enderezar algunos dientes. También hacían la odontología como tal, poner dientes donde yo deduzco que serían los dientes frontales, trataban como de sacar de animales, como las vacas, los limaban y los trataban de como de poner en esos sitios, ligándolos con alambres de oro o de plata para dejar una parte estética mejor. Mm, Después encontramos, digamos que eso es lo más antiguo que se encuentra en la ortodoncia muy rudimentaria, Ajá. pero que ya desde esa época ya se empezaban a sentir y a tener la necesidad de algunos pacientes. O sea, que ha sido una preocupación del hombre desde la antigüedad el tema de la dentadura.
Lo Sí, que no sabemos es si era por estética o por la parte funcional, ¿no? exacto, exacto, sí. Más que todo era estética, ¿no? De todos modos, se encuentran también, digamos que el doctor Pierre Fauchard, que es un francés, en 1728 ya entró a trabajar un poco más de frente en el tema de la ortodoncia. ¿Por qué? Porque ya se veían casos, siendo un médico, se veían casos de pacientes que se quejaban de dolores de cabeza, problemas respiratorios, además del tema estético, porque es que paladares estrechos causan problemas respiratorios y hacen que el paciente tenga mala respiración y problemas de dolores, como les decía, de cabeza, de la articulación y todo eso. Y entonces encontraron que haciendo alguna expansión con aparatos más rudimentarios, pues digo yo, con lo que estemos hoy en día, se lograba esa expansión de los maxilares y al tiempo alinear o enderezar un poco los dientes. ¿Cómo lo hacían? Igual, con alambres de oro, de plata, algunas láminas que empezaban como a fijarse en algunos dientes para apoyarse y sobre eso se enderezar. Y Ujú. esto siguió evolucionando, te estoy hablando de 1728, algo muy, muy Antiguo. básico. Ujú. Y ya pues se empezaron a hacer algunas cosas desde esa época. Y más o menos en 901, el doctor Edward Angle, un norteamericano, digamos que él ya entró más en serio en el tema a crear unos aditamentos donde pudiéramos como corregir. Y entonces se creó un arco especial que le llamamos en ortodoncia el arco E, que es un arco que hace esa expansión que te digo yo, o sea, como que ponían un alambre base en los dientes, apoyaban los molares y sobre eso empezaban a hacer la expansión, como a expandir toda la arcada, ya sobre eso ir enderezando dientes y entonces le ponían como unas láminas en metal a cada diente, lo abrazaban y desde ahí empezaban a traccionarlo, a jalarlos con alambre, ¿no? Al arco principal. Entonces digamos que eso fue lo que empezó desde ahí la ortodoncia Es como ya más en antigua, o serio. sea, lo que uno entiende es que la ortodoncia, pues es una práctica antigua, ¿no? Sí, sí, porque digamos que nuestra humanidad siempre ha estado porque causa ciertos problemas clínicos, como los dolores que hablábamos, como la estética, porque la estética siempre ha sido fundamental para la humanidad, ¿no? Y Pero desde ahí, desde, ya que estamos con un maestro, que el maestro nos diga qué es la ortodoncia entonces, para quienes no lo saben. bueno, la ortodoncia es un área de la odontología donde se dedica a corregir problemas no solamente dentales, como estábamos hablando, de problemas de maloclusiones, eh, donde el paciente tiene problemas de mordidas y esos problemas de las maloclusiones, pues causa estos dolores que les comentaba. Y además de la parte estética, ¿no? Funcional, entonces hablamos de la parte funcional, la parte que de los dolores, los problemas articulares, funcionales y respiratorios en medio de todo. Fíjate que, como les decía ahorita, en la medida que uno puede abrir los arcos, puede el paciente respirar mejor, entonces cambia mucho la parte funcional respiratoria. Además de lo que hablamos de la parte estética, ¿no? Juan Carlos, ¿todos los pacientes necesitamos ortodoncia? Pues yo no te podría decir todos, pero sí un gran porcentaje de personas, te hablo 90% o un poquito más del 90%, que se necesitan en mayor o menor grado. Claro, hay O sea, que es paciente que tiene la una dificultad, cantidad de gente, o sea, claro, el 90% es casi todo el todo mundo. el mundo, porque es que te hablo de eso, la parte funcional, o sea, el paciente que llega al consultorio consultando porque tienen dolores articulares, funcionales, que no pueden comer porque tienen dolores de cabeza, porque le duele el cuello, porque no pueden dormir, porque no pueden respirar. Esos son los funcionales. Como el paciente estético que dice, no, es que yo me veo la mitad, cuando me tomo una foto, me veo que tengo la cara torcida, porque tiene la línea media desviada, Ah, o porque tengo los dientes torcidos, simplemente, o porque sí en realidad tiene un maxilar mucho más largo que el otro, más grande, o sea, puede ser el superior o el inferior. Entonces, la verdad es que hay muchos, como el que aparentemente uno lo ve bien,
pero tiene un leve apiñamiento y quiere corregírselo. Bien. Entonces, como te digo, sí, ¿Desde qué edad es oportuna la ortodoncia? O sea, un niño, por ejemplo, ¿a qué edad se le evalúa para ser candidato a ortodoncia? mira, hoy en día se atienden niños a muy temprana edad. Estamos hablando de 3, 4 años, aparatos ortopédicos. No estamos Ajá. hablando de brackets, aparatos ortopédicos. Y se llama una ortodoncia interceptiva, donde vamos a interceptar el problema. Entonces, si ya vamos viendo que el niño tiene un problema de crecimiento anormal, lo que llamamos una En los maloclusión, dientes de ya sea, leche. sí, pero ahí no vamos a enderezar dientes. Ujú, Vamos a trabajar la estructura ósea, sus bases óseas. Entonces, ya podemos ver que el niño es belfito, ¿sí? Tiene una mandíbula salida. ujú. Entonces, podemos empezar a tratarlo con aparatos ortopédicos o al contrario, puede ser el maxilar superior. Entonces, vemos que el maxilar superior está protruido, está salido. Entonces, vemos esos dientes que están así proyectados. ¿Sí? El inferior, el belfito es el que es así. Y el clase 2 que le llamamos nosotros, o sea, el maxilar superior grande, O sea, muy salidos o muy ya adentro. sea abajo o arriba, Ajá. ¿sí? O mordidas abiertas. También, fíjate que últimamente me han llegado varios niños con mordidas abiertas severas, y te estoy hablando 4 o 5 años, y entonces los papás preocupados le dicen a uno, ¿qué hacemos a esta edad? ¿Qué hago? Empiezan a indagar. ¿El niño chupó o chupa dedo? Sí. Chupos, sí. O sea, todas las anteriores, ¿no? Sí. Entonces, eso causa malformaciones dentales y esqueléticas. O sea, que ese Entonces, bebé que lógicamente, se chupa el diente, se chupa el dedo desde el vientre, él va que va candidato, para ortodoncia, con toda candidato seguridad. número uno para eso. Ajá, Sí, entonces eso. Ahora, hay chupos ortodónticos. O ajá, sea, uno tiene que bregar para que el niño no se chupe el dedo, sino cambiarle el dedo por el chupo. ajá. Algunos, los pediatras no están muy de acuerdo con el chupo, pero los que hemos tenido niños O sabemos sea, que una llorada a medianoche no la calma no, nada. Y entonces lo único que lo sí, soluciona es o el dedo o el chupo ortopédico. claro. Y yo, que he tenido dos niñas, enseguida empecé con mi chupo y sé que al poco tiempo yo lo puedo negociar y lo puedo quitar. En cambio, el dedo no. El Sí. dedo te puede durar 10 años fácilmente No, ese yo niño con ese dedo pegado en la boca. conozco adultos que aún se meten el dedo en la boca, Exactamente. caramba, sí. Y Sí, tú no, vas y y eso, miras y la mordida es abierta, sí, sí, totalmente deformada. Y sí. se hacen Y tratamientos otra de cosa, ortodoncia Juan igual y se Carlos, dañan. la ortodoncia tiene edad límite porque estamos hablando de los niños, pero una persona, pues porque he visto gente en edades pues, avanzadas para tener brackets y los usan. ¿Tiene alguna Sí. edad límite? No. Mientras exista dientes y un hueso aceptable para el soporte, se pueden hacer. Claro, llega el paciente que tiene 60 años, 70 años y le dice, pero yo, ¿para qué ya me voy a hacer ortodoncia si ya me queda muy poco tiempo? Pero resulta que ese paciente tiene una mala calidad de vida porque sus dientes no se prestan para que pueda morder bien. Claro. Perdón, no puede alimentarse lo suficiente porque ya sus dientes no le dan. Cuando uno está, como digo yo, joven y bello, pues uno va comiendo por los laditos, pero cuando uno está viejo, lo poquito que coma tiene que comérselo bien y masticarlo. Entonces, y lo otro es que muchas veces los dientes están tan torcidos que el paciente en su vida no le pone mucha atención y empieza a perder hueso. Y cuando ya uno llega después de los 40, 50 años, esa pérdida de huesos ya no es algo que no se puede salvar. ¿Tú te refieres a pérdida de hueso al diente mismo, al maxilar, a qué? Porque digamos que tú eres el experto, pero los demás no. Perder hueso es qué. Sí, el diente está soportado sobre un hueso, que es Ujú. donde vienen los alvéolos. El hueso alveolar y el dientecito viene sobre el hueso. Si uno no se hace buen aseo durante su vida, eso forma lo que llamamos, la gente llama comúnmente sarro, ¿sí? Nosotros llamamos placa bacteriana calcificada, que son los cálculos dentales. Por lo tanto, eso hay que estarlos. Primero uno cepillándose bien 3 veces al día e ir al odontólogo general que le haga una muy buena limpieza cada 6 meses.
por lo menos cada 6 meses. Hay pacientes que tienen que ir cada 3 meses, depende de su pH de la boca, el paciente que es muy recurrente con la formación de cálculos. Hay pacientes que le dicen a uno, vea, yo me cepillo, yo me hago, pero se me forman cálculos. Y tengo yo muchos pacientes que son así, que por más de que se cepillan, forman cálculos y hay que hacerle la limpieza, pero máximo cada 6 meses. A veces les digo yo, veámonos a los 3, 4 meses y tienen cálculos. El cálculo, volviendo al tema del hueso, el cálculo, el paciente lo ve muy inofensivo, pero el cálculo son un acúmulo de bacterias que está comiendo hueso. Ellos lo único que hacen es comerse el hueso. Entonces, pero es algo, es una enfermedad silenciosa que uno no la siente, no la ve, no le duele, por lo tanto uno no le pone mucha atención al tema. Entonces el tema es que pasan los años y va comiendo hueso y cuando el paciente reacciona es porque el diente ya se mueve, porque Se o ha afloja. girado Ajá. o hay dientes que están pegados y se empiezan a separar. Entonces le dicen a uno, oígame, yo toda la vida tuve los dientes pegados y resulta que ahora de viejo, 40, 50, 60 años, tengo los dientes todos torcidos y separados y yo antes los tenía derechos. Y va uno a tomar radiografías y ve y no hay hueso. ¿Sí? ¿Por qué? Se perdió por problemas de aseo. Mira que fue tan sencillo, haberse cuidado toda la vida haciendo un buen aseo Claro. y el paciente perdió el hueso. Entonces, como te decía, se le puede hacer ortodoncia. Entonces, muchas veces llega el periodoncista, que es el especialista en el hueso y las encías, y le dice, vea, doctor, yo necesito que me enderezca esos dientes que se torcieron del paciente para que él pueda hacerse buen aseo. Porque unos dientes así torcidos, o así como le digo yo, Sí. el paciente no puede limpiarse por más de que No, y intente. Eso hace generar ahí no que entra se sea pierdan más dental ni huesos. entra nada, No le pues. entra nada. Y entonces eso genera que se pierda más hueso. Entonces, la ortodoncia también se hace en esos casos donde el paciente tiene esos apiñamientos tan severos, no es algo solamente estético, sino que vamos enderezando dientes para que el paciente se pueda hacer un buen aseo y pueda salvar lo poco que le queda de hueso. Y esto estamos hablando de pacientes que son de una edad alta, o sea, 50, 60 años, que tratan de salvar lo poco que les queda de dientes y de hueso. Entonces, la ortodoncia se puede hacer desde unas edades muy tempranas hasta unas edades muy altas, no pasa La idea nada. es, en realidad lo que es ideal es tener una buena salud oral, obviamente, y que la estética se sincronice con la funcionalidad, ¿no? O sea, que haya ahí como una buena, un buen matrimonio entre que los dientes estén alineados, ¿sí? Eh, Sí. pero que también le funcione a uno eso. Para quienes no lo saben, ¿la ortodoncia duele o no? Pues mira, uno no puede decir que no, lógicamente, porque la ortodoncia molesta. Yo le digo a los pacientes que hoy en día hay infinidad de tecnologías y si hablamos de brackets, de los mismos brackets, hay los brackets básicos, los brackets que te quiero contar que Edward Angle, el doctor que te decía en 1900, que creó unos brackets básicos, estos los consigues aquí en Colombia, todavía. O Todavía. sea, digamos que le han hecho una pequeña modificación, pero ese bracket básico todavía lo consigues acá. Ajá. Y es donde tú ves muchas veces ortodoncia a 20.000 pesos. Es esa. Entonces, son de esos brackets muy básicos, lógicamente. Son brackets que tienen cero tecnología, pero que sirven en un momento dado. Si tú pones un bracket ahí con un alambre y empiezas a hacer ciertos movimientos, pues sí, lo que él hacía, que eran movimientos básicos. ¿Sí? La Entonces, ortodoncia tiene una duración, digamos, como básica. Yo sé que hay casos complejos en los que está implicado también, pues, toda la parte de la encía, bueno, en fin, toda la boca, ¿no? Pero la ortodoncia en general es un procedimiento que puede durar ¿cuánto? sí, em, te decía, te voy a terminar de contestar la anterior que se une a esta pregunta. Entonces, el dolor en la ortodoncia depende mucho del tipo de brackets o tecnología que manejes. Ujú. Si tú manejas unos brackets de una tecnología muy baja, por lo tanto tienes que hacer mucha fuerza, va a durar más el tratamiento y va a doler más los dientes, pero hay un problema, que cuando duelen mucho los dientes, esa fuerza que se le está transmitiendo a la raíz del diente genera pérdidas de hueso y de raíz del diente. Entonces yo le digo a los pacientes, cuando a uno le duele mucho es porque está pasando algo, no O es sea, hay normal, algo más, algo hay está algo pasando. más. Exactamente. Ajá. Pero eso es porque eran los brackets más básicos. En la medida que tú utilizas mejor tecnología, o sea, unos brackets que hoy en día llamamos de autoligado, con alambres especializados, o sea, si tú haces la técnica como debe ser,
Entonces se disminuyen los tiempos de la ortodoncia y el dolor baja, pero tremendamente, porque tú estás Ajá, usando tecnología, no solamente el braque, sino el alambre. Entonces, alambres que eran en acero, duros, rígidos, con estos nuevos brackets se utilizan alambres de alta tecnología, que son aleaciones especiales, que tienen básicamente cobre, níquel y titanio. El níquel y ajá, titanio hace que sean unos alambres muy flexibles. O sea, yo le digo a los pacientes que el diente puede estar arriba, abajo o adentro, afuera. Puede hacer como una W en un momento dado. Y el alambre le da esa flexibilidad, lo ajá. permite. ¿Y eso qué genera? Pues que los dientes se van enderezando primero más rápido que los alambres que se usaban antes con las tecnologías básicas y eso hace que sea más suave. ¿Por qué más suave? Porque también les dije que tenía cobre y el cobre es un transmisor de calor. Ajá. Entonces, el calor de la boca es el que va activando el movimiento muy, pero muy leve. O sea, no se siente, no se percibe, pero se hace cada segundo, está haciendo su movimiento muy súper leve. Pero eso hace que los movimientos vayan realizándose sin que el paciente le duela. Por lo tanto, no le está lesionando las raíces de los dientes. Entonces, eso ¿Y es muy se bueno. tarda Entonces, entonces cuánto? no, En eso hablemos de tiempo. claro, depende de cada caso Ajá, es particular y cada caso tiene sus problemas. Pero digamos que una ortodoncia que normalmente, te estoy hablando que, mira, cuando yo empecé a hacer ortodoncia hace 30 años, los pacientes fácilmente se le demoraban unos 4 o 5 años. Y uno venía y el paciente le decía, ay, pero es que mi hermano mayor se hizo una ortodoncia y duró 5 años. Entonces le decíamos, no, hoy en día se pueden demorar 3 años. Como gran cosa uno le decías claro, 3 años y medio. O de pronto ni le decías, pero ya uno sabía que eso iba para iba allá. para largo. Hoy en ¿Cómo? día tú Ujú. puedes decirle al paciente con estas nuevas tecnologías, casos digamos, promedio, tú te puedes demorar un año, año y medio máximo, ¿sí? Casos más severos, año y medio o máximo 2 años, pero adicionalmente a esos braques hoy en día vienen otros aditamentos que se le pueden poner al paciente que se llaman mini implantes. Los mini implantes son unos tornillitos pequeños que se ponen en el hueso. Entonces, lo que les hablaba al comienzo, el paciente que tiene el maxilar superior muy salido o el maxilar inferior muy salido, no hablemos de casos quirúrgicos, pero sus dientes bastante saliditos o muy torcidos, uno puede poner los tornillitos en el hueso, se ancla en el hueso y empezamos a hacer tracción, o sea, hacia atrás, para ir repartiendo los espacios. Entonces, ¿hacia dónde va? Hacia el espacio de las cordales. Entonces, lo que llamamos cordales, hay que sacarlas y ese pequeño espacio que dejan las molitas cordales lo utilizamos para llevar todos los dientes hacia atrás. Ujú. Entonces, eso hace que con unos brackets de alta tecnología, más los mini implantes, los tratamientos duren mucho menos y los resultados sean mucho mejores, porque ya no solamente enderezamos dientes, sino que remodelamos el hueso donde les Ujú. decía que estaban los dientes, que es el hueso alveolar, empieza a mejorar la forma del hueso. Entonces ya no solamente que el diente se va hacia atrás, sino que el hueso también empieza a remodelarse y empieza a ir hacia atrás. Entonces, no es que hagamos cirugía con la ortodoncia, ni mucho menos, pero sí obtenemos un remodelado bastante grande en el hueso y el paciente cambia estéticamente muy grande con las nuevas tecnologías que hay. Eso hablando de brackets, pero resulta que también hay mejores tecnologías hoy en día que son los alineadores, Ujú. que también podemos hacer y obtener resultados similares a los brackets o mejores y altamente estético. Entonces, hay el paciente que le dice, vea, yo no quiero que se me vea nada o no quiero que me duela nada. Entonces, claro, la solución hoy en día ha salido y es unos alineadores que son invisibles. Son unas placas que se le ponen al paciente. El paciente sí tiene que durar 24 horas con ellas, pero se las puede quitar para comer. Gran diferencia con respecto a los brackets, Claro. porque los brackets lógicamente los anda uno cargando y entonces la comida, el aseo, la molestia, No, pues el te quería dolor que le preguntar raya. sobre eso porque quienes hemos tenido brackets, yo hace mucho tiempo y además paciente aquí, el doctor Soto, Sí, el tema señora, del sí me acuerdo. aseo, precisamente con los brackets, es importante. Cuéntanos por qué. Obviamente es importante normalmente, pero cuéntanos por qué en la ortodoncia. Pues es que el bracket acumula mucho mugre. La verdad es que yo le digo al paciente eh, jocosamente, ¿no? Entonces le digo, uno come y la mitad del almuerzo se le quedan los brackets. Total. Entonces tiene que salir del comedor
al baño directamente para limpiarse, quitarse esos residuos grandes, ¿no? Entonces empieza uno con varios cepillos, hay que utilizar mínimo 3 cepillos, más la seda dental, más la enjuague, más, bueno, todo el tema para hacerse una higiene completa. Pero resulta que uno a mediodía no tiene ese tiempo, porque normalmente uno está o corriendo. trabajando o estudiando o corriendo y entonces le queda ahí la mitad del almuerzo, pues como sea, tiene que andar cargando unos cepillos especiales y medio limpiarse. Y haces una muy buena limpieza, yo les digo a los pacientes, tanto en la mañana como en la noche, una muy buena limpieza. Ahí sí tiene que ser con todos los juguetes Sí, para que no porque es tenga muy ese acúmulo. desagradable las personas con brackets y comida ahí, Claro, porque tras de que los brackets no son así, pues la cosa tan atractiva y llenos de comida, se pues ven terribles. creo que, o sea, hay que olvidarse de comerse el mango así con todas las hilachas y No, eso, porque eso queda no, claro, ahí, pues. que hay. Pero es que además, Virna, no es solamente los restos alimenticios que se van acumulando, se meten por debajo de los brackets. Entonces ahí el paciente que llega y medio se cepilla. Entonces llegan, sobre todo los adolescentes, ellos nunca tienen tiempo para sus cosas de aseo personal y sus cosas, sino para los amigos. Entonces Claro. eso es rapidito y córrale y salgamos a la rumba o a vernos con los amigos, pero no se dan cuenta que estos braques se están acumulando cada vez, no solamente restos alimenticios, sino placa bacteriana. Y ahí viene todo el cuento que les dije. Entonces les llegan uno de los pacientes con esas encías súper inflamadas, sangrantes, rojas, y como les decía ahorita, no duele, no molesta, Claro. pero yo les digo, pero se le ve terrible y le sangran. Normalmente ese paciente le llamamos que es el cepillo rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que se cepilla, sangra. Y uno se mira el cepillo y queda rojo de sangre. Entonces, es el típico paciente que, entonces dice, es que yo cada vez que me cepillo me sale sangre. Claro, ya llegó en un estado en que está tan avanzado que sangra con cualquier cosa. Lo que tenemos es que evitar a llegar allá. Claro, igualmente que el paciente que no tiene brackets, que se tiene que hacer limpiezas cada 6 meses, pues el paciente con brackets igualmente. Y resulta que el paciente que tiene brackets nunca se hace una limpieza. ¿Y ya te hiciste limpieza? No, no sabía que había que hacerse limpiezas. Y está terrible, ¿no? Claro. Yo, pero a ver, si se hacía limpiezas antes de los brackets, ¿por qué no te las haces con brackets? No todo mundo hace limpiezas con brackets. Ese es otro tema. No, es que yo voy a la EPS y me dicen que no me la pueden hacer, que es que me tengo que quitar los brackets. Encuentra unos odontólogos que dicen esas cosas todavía, ¿no? Bueno, Entonces le digo, a ver, sí, Juan Carlos, digamos que como en todo hay malas prácticas, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tienen las personas de dar con una mala práctica en la ortodoncia? pues mira, encontramos muchas. Lo que pasa es que hay mucho, digamos que hay mucho odontólogo general que intenta hacer ortodoncia. Ajá, Y peor aún, hay los que llamamos teguas, o sea, gente que ni siquiera se ha preparado en odontología y hacen calzas y hacen algunas cosas que porque aprendieron viendo, porque persona les enseñó en su vida y se atreven a hacer algunas calzas, algunas cosas, pero no solamente no contentos con eso hacen ortodoncia. yo Entonces sé. creen que poner unos braques de cualquier forma y poner un alambre de cualquier forma endereza los dientes. Resulta que a uno le llegan, lo que les decía ahorita, esas fuerzas exageradas que duelen los dientes causan pérdida de raíces, causan pérdida de hueso. Entonces nos llega, por ejemplo, en la universidad, que atendemos una gama de pacientes de todos los estratos, pero sobre todo nos llega estratos más populares y ve uno eso, porque en los estratos populares hay la persona que no está altamente preparada y, por no decirles más, donde nos hacen unas iatrogenias Sí. terribles. Entonces encontramos, nos llegan, me ha pasado muchas veces, nos llegan pacientes y le dicen, yo me puse estos braques hace un año, 2 años o más, y quiero ver por qué no se me mueven o por qué se me No he mueven, o más bien, avanzado. por qué se Sí. me mueven tanto los dientes o me duelen, en fin. Tomo una radiografía y no hay raíz o no hay hueso. Dios ¿Por qué? mío. Porque le hicieron una fuerza tan exagerada, una iatrogenia, una mal práctica de ortodoncia que le dañaron las raíces. Y entonces le dice uno, no hay nada que hacer. No le puedo corregir los dientes. Ay, pero es que este diente que está torcido, ese doctor intentó, y es el del frente, ¿no? Ese doctor intentó enderezármelo y nunca me lo pudo enderezar y yo quiero enderezarlo, pero es que no tiene raíz. O sea,
créeme que lo mejor que podemos hacer es quitarte esos brackets y ponerte un retenedor para que el diente medio se salve. De claro. pronto habrá que hacer los tratamientos complementarios, tratamientos de conductos, algunas cosas, para tratar de salvar esos dientes, pero no, no siempre se pueden salvar. Entonces, Juan una mala Carlos, práctica puede generar eso. hablemos sobre el avance de la ortodoncia, porque mira el tiempo, cómo pasa, aquí está pasándonos el tiempo ya rápidamente, pero hablemos sobre los avances de la ortodoncia, porque ya nos hablaste de cómo era el inicio, de verdad, en la humanidad. ¿Qué hay de novedoso hoy en día? Que, bueno, porque digamos que a nosotros hace unos años nos tocó todavía hacernos la placa esa de yeso para sacar toda la, pero hoy en día pues ya todo computarizado. Cuéntanos cuáles son como los avances más representativos de la ortodoncia y que manejas tú. Sí, hoy en día, digamos que antes se tomaban esas moldes en yeso que tú me comentabas para realizar unas placas. Por ejemplo, en los niños poníamos unas placas y te quiero decir que mucha gente las usa todavía, que es para enderezar dientes en los niños. Pero según los estudios que, que hay sobre eso últimamente, se ha encontrado que no se debe hacer fuerza en los dientes de los niños, porque causa esas reabsorciones que les digo. ¿Por qué? Porque tú te pones una placa con un gancho y llega el ortodoncista o el odontólogo muy inteligente y le hace una fuerza a ese alambre y le dice, y se lo pone y le dice, ¿te queda apretado? ¿Lo soportas? Sí, listo, chao, nos vemos en un mes. En un mes vuelve y le hace la misma fuerza. ¿Cuánta fuerza le metió a ese diente? No tienen ni idea. No lo Claro. sabemos ni nosotros, porque no podemos medir esa fuerza. Es una fuerza muy exagerada. Entonces se encontró que en los niños no se debe hacer ningún tipo de fuerza, se deben poner aparatos ortopédicos. Entonces ahí hay uno de los avances, unas placas especiales que hay hoy en día que hacen que no solamente, mejor dicho, más bien, no trabajamos a nivel de dientes, sino a nivel esquelético. Entonces miramos cuál es el problema que tiene el paciente, como les explicaba al comienzo, que es que tiene maxilar superior avanzado o el inferior avanzado o tiene un paladar muy estrecho, que es digamos que lo que más consulta en los niños es porque tiene paladar estrecho y es el niño que tiene la mordida abierta, es el niño respirador oral, entonces tiene unas ojeras muy grandes, tiene problemas, ronca de noche. Por más de que tiene la mordida abierta, pues el paciente lo que hace es que respira por la boca todo el tiempo para que pueda entrarle aire y su área, su parte de respiración alta, la parte nasal, como le digo yo, ni la ha estrenado, ¿sí? Porque en la medida que el paladar ese es el paladar y esta es la vía aérea alta. En la medida que el paladar sube más, se vuelve más grande, cuando le entra aire por la boca, solamente respira por la boca, quiere decir que la parte nasal cada vez se va estrechando más y el paladar se va haciendo más, y la llamamos paladar ojival, paladar Claro. muy estrecho. Y termina disminuyendo tanto la parte nasal que el pacientico solamente respira por ahí. Y eso Eso causa modifica la rinitis, fisonomía también, claro, ¿o no? entonces es el paciente que tiene cara Claro. larga, tiene ojeras, como le decía, pero es porque como respira por allá, le entra muy poco oxígeno y entonces el paciente empieza a tener las ojeras, es por eso, porque le está entrando muy poco oxígeno y es el niño que se duerme en las clases, es el niño que vive de mal genio, es el niño que, sí, sobre todo donde lo lleven, se les empieza a dormir, ¿sí? Ujú. Entonces hay muchos síntomas que uno puede ver en esos niños porque están respirando mal. Y en los estudios con las placas que estamos haciendo hoy en día, que son las placas equilibradoras, entonces son las placas especiales que se han desarrollado en Europa, ya nos están llegando acá al país, yo las estoy poniendo mucho en algunos pacienticos de esas edades, donde les ayudamos a su desarrollo. Antes de pronto, no solo los moldes que tú me decías que tomamos, sino los aparatos acá externos que le poníamos a los pacientes, las máscaras faciales, las mentoneras, todos esos aparatos grandes que se Me ponían con los acuerdo dientes tanto en el colegio que había algo que le decían el mataburro, que era un alambre acá, acá por el fuera. alambre por fuera. Ujú. Exacto. Eso lo usamos mucho en la época en que yo estudié ortodoncia, lo usábamos mucho porque era lo único que había. Y esto venía de Angle. ¿Te acuerdas que te decía de Sí. 1900? Todas esas vainas venían desde esa época. Hoy en día, con esa placa que les comento, esa plaquita es una placa que es blanda, pero viene con el diseño del problema de cada paciente. El paciente se la pone solo en la noche, no tiene que llevarla al colegio, no tiene que ponérsela en el día, solamente tiene que hacer unos ejercicios de 1 horita en el día con la misma placa. Abrir y cerrar, morder, 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 para que estimule toda la musculatura. Y eso hace que se
desarrolle según el problema de cada paciente. Pero si hablamos del paciente respirador oral, además tiene, esa misma placa tiene como una pantalla aquí al frente, en los dientes, donde no le deja respirar al paciente por la boca. Claro, hay que hacer una adecuación, una preparación para llegar a eso y estar el paciente habituado a tener la placa. Entonces no puede ser que yo se la entregue hoy y se la ponga esta noche y durmió toda la noche. No, hay que prepararse para eso, pero eso hace que el paciente empiece a cambiar su posición de los maxilares y el crecimiento, porque el hecho de que no respire por la boca hace que el crecimiento cambie totalmente. Y entonces el paciente que teníamos ese paladar que les decía muy alto y la fase nasal muy pequeña, empieza a bajar el maxilar y a ampliarse la parte de la respiración de la parte nasal. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque se expande el maxilar con la placa y el hecho de que el paciente empiece a estrenar la parte nasal, o sea, que se respire por la nasal, por la parte nasal, empieza el paciente a tener más oxígeno. Y les iba a comentar, en los diagnósticos y los que hacemos para mirar si el paciente está dentro de esos grupos de respirador oral, hay una cosa que es que nos da un diagnóstico también, y es que empezamos a tomar fotos al paciente en su, cómo se para, cómo se está parando, y no le decimos párese como militar, porque entonces lógicamente uno trata de pararse lo más derecho, sino que empezamos a charlar le digo al niño, yo tengo una cuadrícula especial donde la pongo ahí, pongo al niño ahí, y empiezo a hablar con él o con los padres, y cuando me doy cuenta, le voy tomando fotos, Pero porque muchas fotos. la postura incide, o sea, es que la boca incide en todo. En todo, allá voy. Resulta que ese niño se para, perdón, voy a poner acá, con los hombros así, o sea, uno más alto que el otro. Claro. Y eso causa lordosis y escoliosis, y resulta que no sabemos de dónde salió el niño con la columna torcida. Y resulta que viene desde la respiración. Entonces, estos niños que le hacemos seguimiento, que le ponemos las placas, le ponemos o sea, no solamente su carita, que era una carita larga, con ojeras y con la mordida abierta, empieza a cambiar su fisionomía, su fuerza, la parte de la boca, sino que empieza a cambiar la postura del paciente. Eso significa que está respirando por donde debe ser y empieza a cuadrar, no solamente, ya empezamos con el tema de la respiración, con los dientes y todo, y ya vamos que la columna también puede corregirse con una muy buena respiración. Y eso lo logramos con la ortodoncia y con los aparatos de última tecnología. Claro. Ahora, me Juan preguntabas Carlos, que qué hacemos de diferente para no usar los moldes. Ahora se hacen unas imágenes diagnósticas que se llaman escáner. El escáner es unas imágenes digitales que se toman, haz de cuenta, como unas fotos, unas microfotos que se hacen todo el tiempo, de todo el maxilar superior, inferior, de la forma en que muere, todo. Y con eso diseñamos los aparatos nuevos de ortodoncia. Entonces ya no se hacen los moldes, sino que se hacen, por ejemplo, los alineadores que les muy comentaba. bien, o sea, ¿Sí? ha evolucionado Pero en forma. mucho. ¿Hay algún alimento prohibido cuando uno tiene ortodoncia? O sea, hay cosas que uno en realidad, me imagino, el chicharrón, pero hay alimentos que están prohibidos durante la ortodoncia. Mira, yo le digo a los pacientes, muchos, son muchos, todo lo que sea duro, tostado, frito, que puede tumbar un bracket. Entonces empezamos patacones, chicharrones, maní, manimotos, habas, hielos, huesitos, que a la gente le encanta comer todas esas cosas. Entonces le digo, paquetes, cualquier paquete no se puede comer. Chitos, digamos que los chitos son los más blanditos, ¿no? Las Sí, achiras, las papas, los nada. tostacos, los nachos, donde uno mire, todo es tostado y todo puede tumbar un bracket. Esa es la gran diferencia con los alineadores, porque fíjate que los alineadores, el paciente se puede quitar los alineadores, puede comer lo que quiera, Ajá. se lava sus dientes, lava el alineador y vuelve y se pone el alineador. En cambio, el bracket no puede porque tumba los brackets. Entonces, eso. Las frutas, por ejemplo, pues, tiene que consumir en lo posible frutas más blandas, que la papaya, que los bananos, cosas así, y no una manzana, Que hay porque que enseguida morderla, tumba claro. los brackets del frente. No, es que tengo muchos antojos de manzana. Bueno, parta la manzana con un cuchillo, pedazos pequeños, y atrás la muerde con cuidado para no tumbar los brackets, no con los dientes de adelante. Entonces hay muchas limitantes, la verdad. Bueno, Lo que muy son bien. Hoy dulces, en día la gente chicles. se hace mucho diseño de sonrisa, blanqueamientos, bueno, de todo,
se hacen en los dientes hoy. ¿Qué es lo aconsejable? Hacerse un diseño, bueno, de todos modos la ortodoncia entiendo yo también que es un diseño de sonrisa, ¿no? Porque dentro de toda la parte estética, la ortodoncia viene siendo como, pues, obviamente mejorar tu sonrisa, pero es bueno hacerse blanqueamientos y estos tratamientos de los dientes después de la ortodoncia, antes de la ortodoncia, ¿qué recomiendas tú? Sí, los blanqueamientos, hay una recomendación que se le da a los pacientes y es que por lo menos dure 3 meses sin hacerse blanqueamientos. ¿Por qué? Porque es un diente que ha sufrido mucha fuerza durante un periodo largo, 1 año, 2 años de ortodoncia, y entonces el blanqueamiento son una serie de ácidos que se le aplican al diente para desmancharlo. Entonces, esos ácidos, si normalmente el paciente que no ha tenido ortodoncia puede causar alguna lesión en esos dientes, entonces imagínate un diente que ya viene en un proceso de recuperación y uno llega, se hizo ortodoncia, se quitó brackets y a los 8 días se puso un blanqueamiento. Ese diente puede resentirse mucho y terminar en una lesión en su nervio y sacarlo. O sea, un tratamiento de conductos. Entonces no es tan recomendable que sea tan pronto. Ahora, muchos pacientes llegan a hacerse ortodoncia porque el rehabilitador nos pidió que le enderezáramos los dientes para, sobre esos dientes derechos, hacer unas carillas, hacerle un tratamiento especial de rehabilitación. Entonces, digamos que sí tienen requerimientos, pero un blanqueamiento como tal, siempre recomendamos que se esperen por lo menos tres Hay que meses. tomarse, digamos, como su tiempo. Sí. ¿Existe la sonrisa ideal, Juan Carlos? Bueno, pues no ideal porque perfecto, pues Dios, pero ¿existe la sonrisa ideal? Sí, digamos que nosotros tenemos unos patrones donde queremos buscar arcos de sonrisa ideales. Entonces, donde vemos que la proyección del arco de sonrisa sea agradable, es que se expongan los dientes. Sobre todo, empezamos con los centrales, los laterales. Entonces, una curva que tenemos aquí en esta zona, pero que se vea los dientes. ¿Sí? Entonces, vemos muchos pacientes que o no se ven los dientes, o sea, están debajo de los labios, o al contrario, se ven mucho los dientes y hasta las encías. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos con la ortodoncia es nivelar esos dientes y crear nuestro arco de sonrisa y expandidos, ¿no? O sea, que los corredores bucales son las líneas oscuras, que la gente se sonríe y entonces se ven líneas oscuras acá en los bordes, en las comisuras de ahí para atrás. Entonces son porque son paladares muy estrechos, arcos muy estrechos. Y entonces lo que hace la ortodoncia es hacer esa expansión y se llenan esos corredores bucales. Entonces eso es lo que nos ayuda a mejorar esa sonrisa. O sea, es que antes se hablaba de la sonrisa Pepsodent. Bueno, la gente joven puede que no lo entienda mucho, pero esa era la crema dental de muchos años atrás y Sí. era la sonrisa perfecta. En realidad, la buena sonrisa es cuál, Juan Carlos, donde los dientes que estén alineados, tengan un color natural o cómo. ¿Qué dirías tú sobre eso? Sí, básicamente lo que buscamos es que los dientes estén alineados, centrados, que tengan una oclusión funcional, que llenen esos corredores, que su arco de sonrisa esté bien. Y entonces es lo que buscábamos o lo que buscamos los ortodoncistas, ¿no? Buscar una sonrisa ideal, que sea equilibrada y que no cause problemas funcionales. Entonces, básicamente lo que buscamos es eso, ¿no? Que el paciente no solamente estéticamente se vea muy bien, sino funcionalmente quede muy bien. Entonces, que su parte de la fisionomía, de los labios, de los ángulos que tenemos en ángulos nasolabiales, surcomentolabiales, esa proyección de los labios, sean acordes a la cara del paciente y que sean armónicos, ¿no? Entonces, que no solamente buscamos que enderezcamos dientes, sino que todo es un conjunto. Entonces, hoy en día lo que buscamos es una armonía facial con los dientes. Sí, antes, en mi época, cuando yo estudiaba, entonces nosotros decíamos, tengo que enderezarle los dientes al paciente como sea. ¿Qué hacíamos? Sacábamos 4 premolares, además de las cordales, o sea, estábamos hablando de 8 dientes. Y con esos espacios repartíamos los dientes que estaban tan torcidos o tan salidos y los llevamos hacia atrás con esos espacios. Y entonces creábamos una armonía dental, pero resulta que el paciente se sonreía y entonces o no se le veían los dientes o teníamos problemas estéticos y en las mujeres se encontró con los estudios que con muchos años, o sea, mujeres de 30 años, de 40 años,
que se hicieron ortodoncia cuando estaban jóvenes, a los 15 años, y le sacaron los 4 premolares, resulta que este ángulo nasolabial o este labio superior se va cayendo. Normalmente se va cayendo. Pero si además le sacamos unos dientes, ese huesito, que por decir algo que los dientes estaban salidos y le llevamos hacia atrás, ese hueso de soporte del labio se fue tan atrás que no sostiene el labio ya, y entonces son las arrugas que le salen a las mujeres acá, Claro. en estas zonas. Entonces terminamos poniendo ácido hialurónico y haciendo un montón de cosas para rellenar los labios hoy en día. Pero el problema es que cuando estaba joven se hizo una ortodoncia y le sacaron dientes. Entonces, hoy en día lo que hacemos es que no sacamos dientes, sino que ponemos mini implantes para no causar esos problemas. Y eso causa menos problemas funcionales, el no sacar dientes. Porque el sacar dientes también genera problemas articulares, problemas de dolores de cabeza, de la articulación, del cuello, que me suena la mandíbula, todo eso por haber sacado dientes. Y la parte estética que les digo. Muy bien, pues bueno, mira, Juan Carlos, la charla ha sido súper interesante, el tiempo ya nos ganó, pero quiero que le cuentes a la audiencia, tanto la que nos está viendo ahora como los que nos van a ver más adelante, dónde te encontramos, para que nos des tus datos y la gente te pueda llamar, consultarte. Claro, en mi consultorio acá en Bogotá, estoy ubicado en el Centro Médico de La Sabana. Esto es Avenida Carrera Séptima con calle 119. Esto queda, para que nos ubiquemos los que conocemos acá en Bogotá, frente a la Fundación Santa Fe. Es un edificio de médicos, o sea, médico como tal, de medicina y odontología. Ahí me pueden encontrar. Soy docente también en la Javeriana, en el posgrado de ortodoncia, allá también nos pueden encontrar. O tengo, como les decía, o como tú comentabas al comienzo, una clínica en Chocontá y en Sogamoso. Entonces atiendo en estas ciudades y acá en Bogotá. Muy bien, pues acá vamos a publicar los teléfonos de contacto por si la gente quiere llamar y agendar su cita. Juan Carlos es un hombre con una amplia experiencia y en la que digamos que todos los que hemos sido sus pacientes tenemos una confianza absoluta porque es un odontólogo, pues digamos como con una ética impresionante, que eso también es importante, Juan Carlos, porque tú que eres docente lo debes saber, ¿no? Hoy Claro, en día pues ahí, hablábamos, ¿no?, de las malas prácticas y eso, pero no, yo una de las cosas que te admiro a ti es eso, tu ética profesional y tu compromiso siempre con el paciente, lo cual agradezco mucho porque varias personas de mi familia son tus pacientes. sí, señora. Agradecerte infinitamente el día de hoy que hayas tenido este tiempo, que nos lo hayas dispuesto para nosotros, para la audiencia, y bueno, seguramente haremos una nueva charla. Claro que sí. Siempre a la orden, siempre contigo dispuesto y lo que se les ofrezca, no solamente a ti, a tu familia, sino a todos nuestros oyentes y estamos prestos para ayudarles en lo que necesiten. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que nos vieron y los que nos van a ver. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo. Aquí estamos nuevamente en nuestras charlas los jueves en la noche. Como les dije, gracias a nuestro invitado y a ustedes un abrazo. Descansen. Chao. Bien, muchas gracias. Chao. Que pase Chao. buena noche.